Hola Luz, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a ver. Sí. La vez pasada nos metimos un poquito Hola, juntos en un tema de educación y de salud. Y bueno, vamos a continuar. ¿Cómo estás? muy bien, Jorge. Me alegra mucho también que nos volvamos a reunir, que nos volvamos a recordar y sobre todo me encanta que nos encontremos para tramar. Esto es Tramar. también la educación. Ah, bueno. Tramar es tejer, ¿no? Sí, sí, Establecer. hay una urdimbre y nosotros danzamos y tramamos en ella este asunto de la educación y de la salud. Que me quedé pensando en lo que conversamos y yo creo que cuando hablamos de crisis y esto todos sabemos que hay crisis, pero me gustaría mucho que en esta oportunidad les contáramos a nuestra gente, a nuestros oyentes, cómo podemos empezar a proponer cosas para transformación y cambio. No cambiar una cosa por otra, sino transformaciones. ¿Qué piensas al respecto? A mí esa palabra me encanta. Transformación. Más allá de las apariencias, más allá de las formas, implica como emergencia a una nueva dimensión, a una nueva estructura. Y qué bueno que más allá de la formación, que más allá de la información y de la reforma, nosotros podamos realmente construir a una transformación efectiva. Entonces, tal vez de cara a eso, como no es un cambio de una cosa por otra, sino una transformación, tiene que partir de las personas. Y yo pienso que esto de transformación es más que adquirir habilidades, afinar el instrumento, concibiéndonos como un instrumento en el que entramos en resonancia con la vida y de acuerdo a ese ejercicio aprendemos y también nos sanamos o nos enfermamos y también nos obstinamos en una forma de vida que no nos hace plenos, ni felices, ni sanos, ni sabios. ¿Qué piensas de eso? Bueno, cuando tú hablas de sanarnos, de aprender, yo siento que son partes del mismo proceso, ¿no? Que sanarse es renovarse, es hacerse nuevo, es reinventarse, es crecer, es desarrollarse, es realizarse. Y todo eso tiene que ver con el aprendizaje. Y aprender literalmente es cambiar, transformarse es cambiar, pero ese cambio implica un proceso de aprendizaje y pudiéramos pensar qué nos impide aprender, qué nos impide incorporar aquello que necesitamos para cambiar, para seguir siendo, para seguir renovándonos. En ese sentido, nosotros tenemos algo que es capital y es la atención, ¿no? Y atender es cuidar y cuidar es amar y amar es sanar y también sanarse. ¿Cómo nos atendemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos sanamos para poder atender al mundo, cuidar el mundo, sanar el mundo, para poder aprender? Porque todo esto, esa es una palabra bien especial, pero yo siempre me digo, aprender es a eso, es aprender, a encender un fuego adentro, ¿sí? A iluminar algo adentro, pero no solo a iluminar, sino a calentar como hace el fuego. Es decir, que cuando nosotros atendemos, estamos prestos a encender un fuego interior para iluminar el mundo, pero iluminarlo desde adentro. Bueno, a mí me gusta también pensar que la transformación es a través de la forma una revelación con B pequeña, no una rebelión, sino una revelación. Entonces pienso que
en particular respecto de la educación, esa revelación parte de dos cosas. Uno, conocer qué es lo que somos, porque si nos consideramos un cuerpo para tener poder, conocimientos, sensaciones, y no un instrumento de revelación del espíritu, del alma en nosotros. Si no sabemos qué es lo que somos, hacemos cualquier cosa y terminamos haciendo aquello que nos atrapa los sentidos y terminamos aprendiendo cómo explotar lo que vemos afuera, incluso nuestro propio tiempo y nuestro propio espacio. Y la otra parte no es solamente conocer lo que somos, cuál es nuestra naturaleza, cuál es el fin y cuál es el medio, cuál es el momento que estamos viviendo, qué es lo que habría que hacer. O sea, esa es la pertinencia que nos da pertenencia a este mundo, es saber que el proceso de la existencia tiene que ver con la vida y todo lo que hacemos y todo lo que le debemos, todo lo que tenemos es de la vida. Entonces, cuando vemos el mundo no como un escenario de oportunidades para explotar o para evadir, empezamos a considerarlo de otra manera y a cuidarlo. Si somos conscientes de que tal cual cuidamos el mundo, tal cual cuidamos la vida y tal cual cuidamos esta oportunidad de experiencia, que no es solamente individual, es en todo caso colectiva. Y yo diría que ese es uno de los focos importantes, cómo educar seres humanos para que seamos cuidados unos por otros, unos a otros, no unos de otros. Y de esa manera fortalecer una cosa que es la trama de la vida, en la que estamos soportados suficientemente y sanos, porque todo lo que sucede afuera y cómo sucede en cuanto nos conectamos con eso y nos encendemos de una determinada manera, genera un viaje adentro que no tiene otro destino final que amarnos. Claro, tú lo has dicho, es un viaje adentro y es un viaje hacia la vida en concreto, la vida total, la vida en abstracto, de todos modos siempre la vida interior, esa que palpita adentro, porque uno pudiera buscar la corriente afuera y creer que se tira una corriente externa para que lo lleve, no. Es reconocer lo que tú dices, revelar una corriente interna, la corriente que somos. Pero un momento en que nos salimos del cauce, o tal vez nunca entramos en el cauce, yo no lo sé. Y en ese cauce, en esa corriente de vida, nosotros experimentamos la atención, la concentración, el sentimiento, la vivencia de estar con nosotros, de estar dentro de nosotros, de recuperar la raíz, el control, la pertenencia que tú dices, la pertinencia también, pero todo esto se refiere al enraizamiento, al afianzamiento, a la confianza, aquello que nos puede centrar y que nos permite cuidarnos, reconocernos, valorarnos, estar atentos, pero también que nos permite reconocer que en este universo de infinita diversidad, nosotros somos únicos, somos irrepetibles y por eso nos valoramos. En la medida en que no lo sintamos, en esa medida estamos dispersos, hemos perdido nuestra atención. Y esa dispersión es un síndrome de hiperactividad y de déficit de concentración, porque estamos tratando de encontrar afuera lo que no hemos encontrado dentro de nosotros, lo que, como tú dices, no hemos revelado adentro, de tal manera que un buen terapeuta y un buen educador, que deben estar en uno, no tienen que estar forzosamente afuera, es un revelador de ese potencial único, es decir, es un revelador de nuestros dones, de nuestra vocación, de todo aquello que en nosotros representa el mejor aporte al mundo para poder ser lo mejor de lo que somos. Es la revelación, revelar lo mejor de nosotros, que siempre es lo único y lo auténtico en nosotros. Así que la primera propuesta es, ¿y por qué no restauramos la atención?
el cuidado, el cauce de la vida interior, para que nos podamos salir del mundo de la hiperactividad y de la dispersión, que hace que perdemos la energía por un lado, en segundo lugar que realmente no aprendamos, que no nos apasionemos por la vida, que no encendamos nuestro corazón, y en tercer lugar que nosotros no, digamos, caigamos en ese mundo de la aparente diversidad externa, cuando esa diversidad tiene sentido si nos reconocemos como parte de la totalidad. Tú tocas algo que para mí requiere suma atención, no solamente la atención, sino la consideración, y es el enraizamiento, porque cuando tenemos un foco de atención efímero, externo o simplemente complaciente a corto plazo, nos enraizamos en eso y después, ¿quién nos saca de ahí? Entonces no es suficiente el enraizamiento sin la perspectiva en sí de la vida. Yo pensaría que todos los temas que tienen que ver con educación y con salud deberían hacer ese énfasis, que todo es un potenciar la manera a través de la cual la vida en mí se enraice profundamente y se enraice generando valor compartible y compatible, porque en esto de enraizarme podemos ser como esas especies foráneas que se enraizan en terreno ajeno y compiten y matan con lo que es natural. Entonces ese enraizamiento en sí mismo de la vida, que la atención la tenga la vida en sí misma y la vida como proceso, no solamente como individuos, sino la vida como proceso del cual somos parte. Entonces, ahí tenemos ganas de empezar a encajar nuestro proceso con el proceso de la vida para cumplirle a la vida y entregarle a la vida y revelar a la vida. Y cuando cada uno ocupa su lugar y cumple su parte, o sea, se revela, sana la vida, porque es que todos somos, traemos una nota, un fragmento, un color, una forma, una vibración de ese paisaje que completa y sana la vida, pero cuando nos dedicamos a enraizarnos en el territorio ajeno, en el de las expectativas de tener y de poder, empieza a sufrir la vida y a asfixiarse la vida, empezando por la vida propia. Sí, la raíz es forzosamente en ti, en la tierra interior, en la tierra removida de tu corazón, en esa tierra sensible que tú descubres cuando puedes ser tu propia compañía, es decir, cuando te conectas. Raíz sin conectividad no tiene ningún sentido. La primera conexión es a tu identidad, es a tu propia tierra, es a tu yo, porque si no hay un yo, no puede haber un tú, ni un nosotros, ni relaciones humanas que puedan llamarse de esa manera. Hay una cosa, Luz, y es que tal vez el aprendizaje esencial es el de las relaciones contigo y las relaciones con los otros, ¿sí? Pero esas relaciones contigo implican en primer lugar que tú te enraíces en ti mismo, que tú seas él o la que eres, es decir, que tú tengas una identidad, una dignidad, una autenticidad que te permita ser referente respecto de todo lo otro y los otros, para que vayas conquistando un territorio más amplio. Tu raíz es tu raíz, pero el enraizamiento que continúa es el de tus relaciones humanas, y esas relaciones humanas tienen que ver con la capacidad de la conectividad. Yo comprendo que cuando la raíz se queda detenida en el sí mismo, o cuando la raíz es invasora, nosotros estamos en un desierto que impide la relación. Es un yo sin el agua del tú, sin la fertilidad del nosotros, que nos permite ascender a una dimensión nueva del yo, una dimensión ampliada del yo que cabe en el nosotros todos, o en todo lo otro, o aún en el otro. Así que tenemos dos cosas. En primer lugar, que yo creo que son un obstáculo grande
al aprendizaje. En primer lugar, el déficit de atención, el déficit de cuidado interior, de autorreferencia también. Y en segundo lugar, el déficit de comunicación. Eso nos lleva a dos trastornos. El primer gran trastorno que impide el aprendizaje es la hiperactividad y el déficit de atención, que no es el de los niños, sino el de toda la comunidad. Y en segundo lugar, y eso es bien importante, el del falso sentimiento de soledad. Si yo no me encuentro conmigo, no me encuentro con el otro ni con los otros. Si yo no me siento, si yo no soy sensible desde el punto de vista emocional, por ejemplo, a mis estados anímicos y a mi dolor, no va a ser sensible al estado de ánimo y al dolor del otro. Así que hay una cosa y es restaurar primero la raíz, la atención en nosotros, centrarnos, ser el yo que somos, y en segundo lugar, relacionarnos, conectarnos, comunicarnos. Pero esa comunicación, tú hablabas de trama y de urdín, pero hablamos del tejido de la vida, exige que haya un punto nodal, haya un punto de referencia, haya un lugar por el cual los hilos se crucen y se intercrucen. Y ese lugar eres tú, pero ese tú sin el otro no puede establecer un tejido. Y sin todos los otros puntos nodales, de tal manera que vamos estableciendo una red. Construir esa red hace parte del aprendizaje de la vida. Bueno, yo pienso que es que complicaron mucho las cosas cuando hablaron de los pecados capitales. Para mí solo hay uno y realmente no hay ni tan malas intenciones, sino déficit de atención. El problema es la falta de atención. Cuando estamos atentos desde una perspectiva, no a las señales de peligro, de seducción o de éxito o de fracaso, sino a la vida misma, nuestros sentidos se sintonizan de una manera distinta. Cuando hablas de todos los cruces de los hilos en esa trama y en esa urdimbre, para mí su residencia no es tan inespecífica, aunque tiene impacto global, sino que es literalmente lo que consiento sintoniza los sentidos de una determinada manera y de acuerdo a ese enfoque, si eso no es la vida, trae un registro porque siempre estamos aprendiendo, retroalimentándonos, igual que nuestro sistema es un sistema fisiológico y biológicamente de procesos de aprendizaje de retroalimentación, en la medida en que recibimos señales, las procesamos, las emitimos, nos relacionamos de esa calidad de relacionamiento. Es como si se abrieran compuertas que permiten que los sentidos se conecten cada vez de forma más inevitable, para bien o para mal, en ese sentido. Entonces no es solamente el foco de atención, sino el foco de atención en la vida con un estado de sentir, sentimiento auténtico que nos permite estar presentes para ella y no necesitamos tantas certezas, sino la de cada momento. Y cuando eso sucede, respiramos en paz y ahí empieza a equilibrarse el simpático y el parasimpático, esto que llaman coherencia cardíaca, que no es solamente cuestión de respirar profundamente, sino de llegar al aquietamiento de la mente para que los sentidos se conecten con lo que consentimos, no con lo que deseamos o por lo que tenemos aversión o dependencia, sino con el pulso de la vida, con la vida, como los niños. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos algo muy especial que tú no mencionas directamente, pero que está ahí subyacente, conectándolo todo, y es una fuerza, ¿no? Es una fuerza invisible, una fuerza magnética, ¿sí? Pero evidente en la vida, una fuerza atractiva, una fuerza que ordena y que renueva y que da sentido a la vida, una fuerza que enciende desde adentro, una fuerza que conecta, que representa la fusión y la integración, aquello que llamas coherencia, que se va dando en todos los niveles de la vida. Una fuerza que restaura el orden, o más que restaurar el orden, que revela el orden interno. Así que aquí empezamos a tocar por los laditos, o yo digo muy desde el fondo,
la energía del amor, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver la educación, si pudiéramos ver la salud en términos de esa energía que se vuelve un torrente, una fuerza magnética que unifica y que reordena, yo creo que empezaríamos a encontrar el mínimo común denominador. Así que si yo lo pudiera reducir a una palabra, la clave del aprendizaje es el reencantamiento, ¿sí? La clave del aprendizaje es la motivación. La clave del aprendizaje es la pasión por la vida, es la emoción, no en el sentido del deseo, sino en el sentido de lo que tú llamas el consentir, quiere decir el sentir desde adentro, tal vez desde el centro, la resonancia armónica con aquello que estamos construyendo. Así que en ese momento el amor se convierte en una fuerza creadora, en algo que nace desde ti y que te renueva y al mismo tiempo que te libera, que te saca de todo patrón de dependencia, que te revela. En ese sentido también el amor no solo es esa fuerza magnética, sino que constituye algo que ilumina, algo que aclara adentro como el fuego, ¿sí? Algo que esclarece, que disipa la niebla desde adentro y obviamente que se proyecta para salir de la confusión en el mundo externo. Algo que restaura tu atención porque te conecta contigo desde adentro. Es esa ventanita, no la ventana que te permite mirar hacia afuera, sino la ventana que te permite volver a ti para encontrarte contigo y al encontrarte contigo, encender el fuego desde adentro y llevar ese calor transmutador del fuego a tu vida, que es el proceso de transformación. Porque en ese momento la forma, la antigua forma se transforma, se eleva a un nivel superior. Ese nivel superior es un nivel superior de conocimiento o de aprendizaje, digámoslo así. Te cultivas como el sol que penetra en ti y que despierta la tierra removida, que despierta desde el dolor, que despierta desde los sentidos externos al sentido interior, que despierta el patrón o el arquetipo de la semilla que dormía en ti y entonces revela, y esa es la magnificencia desde esa tierra, desde esa raíz interior, el tronco de tu vida, las ramas de tu vida, el fruto, el árbol de la vida, y desde el árbol de la vida descubres el maravilloso bosque del que haces parte, el bosque de la naturaleza, el bosque de la humanidad. Así que yo creo, Luz, que en el momento en el que reencantemos la vida, en que vivamos de nuevo apasionadamente, en que descubramos nuestra devoción, nuestra vocación, en que nos consagremos a dar nuestra nota, en ese día todo este proceso de sanación, todo este proceso de educación va a encontrar su verdadero sentido porque está revelando tu potencial humano. Yo diría, va a encontrar la fuente del conocimiento, la fuente de la salud, del bienestar, la fuente del progreso, la fuente del aprendizaje, la fuente de la ciencia, es el amor. Es el estado de relación profunda que nos transforma, que nos traspasa e impregna la forma y la vivifica. Digamos que la forma en la estructura, y esa fuerza fuente del amor, como tú lo dices, es el calor que despierta la semilla, pero solo en cuanto tenga una respuesta de relación fluida como lo es la del agua. Ahí tenemos el fuego y tenemos el agua como estados del amor que nutren la vida. Y en la medida en que esto se vuelve una existencia atenta con todos los sentidos, genera un hijo, que es la conciencia. Y en ese estado de conciencia realmente puede ser soportado todo el proceso de evolución emergente. Entonces yo diría que a la educación, tanto como a la medicina y también todas las otras ciencias, hace falta ese ingrediente de la conciencia que emerge cuando se vive con sentido desde el corazón de forma atenta, presente. Muy bonita esa metáfora, me encanta la del agua.
porque también es la metáfora del agua abundante de la vida. También es la metáfora que se refiere a nuestra constitución misma, la constitución de la Tierra. Esto no es tierra, digamos que esto literalmente es agua, este es un planeta de agua, a la gran onda portadora de la vida, a lo más tierno, lo más puro, lo más vulnerable, a la metáfora de la fuente que tan bellamente proponía San Juan de la Cruz. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. ¿Tú te imaginas a alguien que traslada la creación y al creador y su mística al reflejo de la luna en el agua, en la corriente, en la fuente que está en movimiento, ¿sí? Y cuando él termina su poema diciendo de la fuente que emana y corre, aunque es de noche, es decir, que la noche oscura del alma, en el vacío, en la soledad, en el dolor, en la ausencia, esa fuente del amor sigue emanando. Y si nosotros reconociéramos el amor como eso, como un manantial, como algo que es nuevo, que es fresco, que es transparente, que es puro permanentemente, que siempre se está ofrendando, que siempre se está renovando. Y dentro de esta metáfora, tú mencionabas algo muy especial. Es un nombrecito, es un concepto traído y llevado, que es el concepto de la conciencia, pero lo llevabas a algo de fondo. La conciencia es relación y la relación significa unión, fusión, integración, un campo unificado entre dos cosas que no son opuestos y que a través de la relación, de la conciencia, digámoslo de una vez, de esa expresión universal del amor que es la conciencia, está revelando su unidad esencial. Pero si nosotros lo miramos, como lo insinuabas, desde los elementos, desde todo este movimiento de la creación, digamos que este es un movimiento que va ascendiendo desde las partículas subatómicas y desde el campo cuántico y que va ascendiendo a procesos de atomización, de moleculización, de formación de células, de tejidos, de órganos, de familias, de humanidades, digamos, que ya Teilhard de Chardin lo llamaba un proceso de centro-complejificación, la belleza y la sencillez entretejida de lo complejo, porque lo complejo está hecho de las mismas unidades esenciales, pero esas unidades esenciales, llamémoslo las partículas subatómicas, en última instancia están ordenadas por una relación, y esa relación es conciencia, y la conciencia es la expresión del amor. Si lo viéramos en esa dimensión, entonces podríamos decir cómo la tierra se disuelve en el agua y el agua se disuelve en el fuego y el fuego se disuelve en el aire y el aire se disuelve de nuevo en el éter y en el vacío. Y este proceso de disolución, este proceso de centrocomplejificación que empezó para nosotros con los dos átomos de hidrógeno que se convirtieron en el helio y que permitieron la magia de la fotosíntesis para que ese proceso de fusión progresiva continuara. Si en todo eso nosotros viéramos el amor y si viéramos que un verdadero maestro, un verdadero sanador, un terapeuta, lo que está revelando es ese potencial de la fusión que está al interior de cada quien. Entonces yo creo que sería encantador ser médico. Sí, yo sé que a ti te gusta la medicina, a mí me encanta, y que después de más de 40 años o no sé cuántas décadas seguimos enamorados de este proceso. Yo sé que a ti te gusta la comunicación, porque ya lo decíamos, un verdadero médico ha de ser un verdadero maestro en el sentido que enseña, no cosas, sino que ni conceptos, sino que enseña desde la propia vida.
Así que qué bueno que pudiéramos reencantar la vida de la medicina, la vida del terapeuta, la vida del maestro y encontráramos en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, ese potencial del maestro y del sanador interior que todos llevamos adentro. Me quedé encantada con esta parte de esta historia que hemos ido entretejiendo cuando empezamos a hacer la analogía del agua y cómo ella disuelve para que aún la tierra se eleve a la conciencia, sea parte de la conciencia. Entonces pensaba si el agua es a la vida lo que la conciencia es al amor. ¿Cómo entender literalmente? Ya no voy a dar más por analogías. La vocación del agua de integrar, de resolver, de comunicar, de conectar y permitir un estado de mayor levedad. Si nosotros hiciéramos énfasis en la educación y en la salud, en el bienestar, más en eso, en lo que nos permite ser como el agua, no sed del agua, sino ser como el agua, nos permitiríamos cada vez tener una mayor claridad de elección. Y cuando tenemos opciones de elección, como cuando jugamos a las cartas, pues no simplemente echamos todo a ver qué resulta, eso es reaccionar, sino que empezamos a elegir dentro de las posibilidades que tenemos cuál es la mejor para relacionar, para disolver, para generar estado de levedad, que es el estado de la danza con la vida. Qué bonito, qué bonito. Me encanta esa propuesta. Yo lo veo, si miráramos en este momento, estamos proponiendo un proceso de educación, un proceso de sanación colectivo, ¿sí? Que parte de cada uno de nosotros. Y ese proceso implica dos grandes movimientos en los que la metáfora del agua viene muy bien, ¿sí? Esos dos movimientos son, el agua se descongela, claro, yo digo, tú eres un bloque de hielo, un potencial de energía eléctrica, de movimiento, de vapor de agua, todos los estados de agua, pero hay alguien que te descongela, no que te descongela desde afuera, sino que enciende tu corazón, y cuando se enciende tu corazón, automáticamente se disuelve la armadura de hielo y te conviertes en esa corriente fresca que puede ascender y que asciende con el calor del sol, que se vuelve vapor de agua y que se vuelve nube y que después con el río, con el frío vuelve a caer hacia el río y entonces te está renovando permanentemente entre tus distintos estadios de la conciencia. Pero tenemos uno muy bonito que es la metamorfosis, ¿no? Cuando tú pierdes como el renacuajo la colita, ¿sí? Y puedes dar el salto a la tierra, eso a mí me parece una fantasía, ¿sí? Y cuando de pronto en la evolución tú puedes perder las raíces y como una orquídea sin raíces, estar literalmente alimentándote, nutriéndote del aire, estás ascendiendo. Y si recorriéramos millones de años de evolución, de pronto vemos que una orquídea se convierte en una mariposa, es decir, que en todo ese potencial de las patas, de las raíces, del florecer, surge la levedad de las alas y de pronto yo veo una flor volátil, una bella mariposa y no solo, sino esa inteligencia colectiva de los millones de mariposas que migran en una gran inteligencia como las mariposas monarca. Aquí entonces adivinamos dos tipos de procesos que son muy bonitos. El proceso de metamorfosis, de cambio en la forma, como ese cambio en la forma, como la transmutación nos permite el ascenso, pero también como el agua que a veces se condensa y se convierte en lluvia y va descendiendo, también tenemos incorporado ese proceso de descenso. Pero esos dos procesos, como diástole y como sístole,
están ocurriendo en nosotros cada instante, en cada momento. Nos expandimos, nos contraemos. Esa es una bella alquimia, la alquimia de la disolución, la tierra que se disuelve en el agua y así sucesivamente hasta el éter o hasta el aire, hasta el vacío. Y ya luego el éter que se va condensando en el aire, en el fuego, en el agua y súbitamente se convierte en tierra. Procesos de transmutación, de disolución, procesos de transformación, de condensación, de coagulación. Es la alquimia de la vida, es el solve et coagula de los antiguos alquimistas. Pero cuando nosotros vemos esa alquimia en el proceso de la educación, en el proceso de la sanación, encontramos que por un lado nos salimos del cuerpo. ¿Para qué nos salimos del cuerpo? Es decir, ¿para qué revelamos que más allá del cuerpo está nuestro campo de energía, nuestro campo emocional, nuestro campo mental, que estamos envueltos en un campo espiritual que nos permea permanentemente? ¿Para qué? Para regresar a él y oficiar en el templo del cuerpo este maravilloso ritual del amor que va recorriendo todos los estadios de la conciencia, que es otra modalidad del amor. Tenemos así la alquimia de la vida y el médico es un alquimista y el maestro es un gran alquimista, que están transformando el plomo en oro, es decir, revelando desde el temperamento y el carácter la personalidad integrada y alineada para que esos tres niveles físico, emocional y mental sean el instrumento que el alma, la esencia, el espíritu en nosotros pueda utilizar para que podamos dar nuestra nota y hacer parte de la sinfonía. Así, Luz, que me encantaría que pudiéramos seguir en esta dimensión de alquimistas y por eso me gustaría oír tu opinión, que cerremos esta sesión y que hagamos una invitación a la gente para que sigamos conversando. Me parece maravilloso. Entonces, para cerrar, yo diría que el caldero alquímico está aquí adentro. El recipiente de agua en el cual está la tierra que nos fue dada para moldearnos es este mismo, 70% agua, 90% cuando estamos en estado embrionario. Entonces, que encendamos el caldero para que nuestros sentidos tengan una guía, tengan una claridad, tengan un móvil, tengan una motivación propia para que se vaya cocinando este barro y en él tengamos el recipiente a través del cual entregamos la vida, entregamos el alma, entregamos la conciencia, aprendemos entonces a vivir, también aprenderemos a morir, aprenderemos a aprender en cuanto estamos conectados aquí desde el caldero alquímico en presente. Yo diría que no es mucho más el misterio. Es así de pequeñito. Entonces, invitemos los hermanos a todos para que empiecen a estar presentes de corazón, ocupándose de ese recipiente vasija de agua en la cual el misterio de la vida palpita a la manera de ser de cada cual, de cada uno, que es lo que nos completa a todos. Y así sanarnos y ser felices. Muchas gracias, Luz. Estamos sintonizados, conectados para seguir conversando. Así que hasta la próxima. Conspiremos. Conspiremos. Muy bien. Bueno, gracias. a ti, adiós. Pronto. A todos, muchas gracias.